Buenos días a todos. Muchas gracias sinceramente por estar aquí. Tenemos hoy un visitante que es un colombiano que está terminando su doctorado en la London School of Economics en temas de desarrollo económico, Nelson Ruiz. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Estas son charlas que organizamos en la facultad en el ciclo de charlas de los viernes. Esta la organizamos en el Departamento de Economía. Nelson ha venido trabajando sobre el sistema político. En este caso nos va a presentar un trabajo que está terminando, o no sé si ya lo terminó exactamente, sobre el financiamiento privado de las campañas políticas. Nelson es economista de la Universidad de los Andes, con maestría también en la Universidad de los Andes, y su maestría en Londres también previa a sus estudios doctorales. Nelson, bienvenido a la universidad y te escuchamos como quieras la dinámica, si quieres si alguien te quiere hacer preguntas al inicio, en la mitad o al final, tú verás, es tu decisión. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Inés por hacer el trámite, le avisé en un poquito de tiempo, pudieron coordinar todo rápido, para mí es un gusto venir acá. En general presento a públicos que son de otros países y para mí es un gusto poder venir acá al país a contarles un poco de cuál es el rol que tiene el dinero en la política y cómo construye un análisis estadístico a partir de cosas que podemos observar. Entonces, este paper que les estoy contando se llama El poder del dinero, las consecuencias de elegir a un político que tiene financiación privada. ¿Y por qué nos importa esto? ¿Por qué queremos analizar este tema? Si ustedes se acuerdan, la elección reciente en Estados Unidos, Donald Trump siempre acusaba a Hillary Clinton de que era una persona muy asociada a los privados. Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto interrúmpanme, levanten la mano, yo la respondo. Entonces, Donald Trump todo el tiempo acusaba a Hillary en la campaña, no, es que ella tiene donaciones de JP Morgan y ella realmente no va a representar a la gente, ella representa a sus donantes. Y esta persona no la deberíamos elegir, en cambio yo soy independiente, me financio a mí mismo y quizás voy a hacer una mejor tarea si ustedes votan por mí. No es claro si esto fue la principal razón por la cual terminó ganando Donald Trump, pero sí parece que hay una percepción negativa para los políticos de estar muy atados a gente que les ha dado dinero. Esto no solo ha sucedido en Estados Unidos, y todos recuerdan el escándalo que sucedió en Perú y en Colombia con la financiación de una empresa grande de construcción a las campañas presidenciales. En el caso de Perú le dieron una plata a Perú, y el caso de Colombia no es todavía claro qué tal la culpabilidad, pero parece que la campaña de Santos les dieron $1 millón, $2 millones, y qué es lo que espera de fondo de estas compañías, esperan después que les den un contrato. En Colombia todavía no es claro el vínculo, pero en Perú ya salió el fallo, y qué es lo que estaba pasando en Perú. Estaban haciendo una carretera que se llama la Transoceánica, y cuando fueron a asignar esa carretera, misteriosamente se la dieron a la persona que le había dado el dinero al presidente de Perú. Y esa carretera tuvo problemas en construcción en los puentes. En vez de usar pavimento, dejaron una carretera abierta. Y más grave aún, esa carretera se esperaba que costara $800 millones en el 2005 y en el 2015 estaba en 2.000. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el caso de Perú? Le dieron la plata al presidente, el presidente asignó la carretera a su amigo y después esa carretera fue un desastre y después el presidente fue a la cárcel. Pero estos son, digamos, recuentos anecdóticos de qué es lo que puede estar pasando aquí. No solo esto ha sucedido recientemente, sino en la economía política clásica, la teoría política. Hay un filósofo que se llama Mikhail Bakunin, decía, no, es que vea, en la democracia, en un sistema capitalista, esto no va a funcionar siempre y cuando haya dinero en la política, porque el político va a terminar representando a los intereses de los privados y no va a representar a la gente. Entonces este sistema no va para ninguna parte. Es un poquito exagerado porque igual hemos progresado de cierta forma bajo la democracia, y si comparamos
nuestra expectativa de vida hace 200 años con lo que tenemos expectativa de vida hoy, pues de alguna u otra forma el modelo de sociedad funciona. De hecho, hay gente que argumenta que de hecho el dinero debería estar en la política, porque el dinero funciona como un mecanismo donde usted escoge al mejor político, le da una financiación, y después el mejor político con mejor skill devuelve un contrato a la mejor empresa que fue la mejor en identificar al político. Entonces, de hecho, el dinero es una forma para que la gente que es más eficiente en el mercado, de hecho, termine asignado al contrato. Entonces, bajo estos argumentos, digamos, en Estados Unidos están lo que se llaman los super PACs y dejan a la gente meter toda la cantidad de dinero que quiera en la política. Entonces, no es claro si realmente deberíamos permitir que haya cercanía a los donantes, qué tan malo realmente es para la sociedad y qué puede pasar bajo esto. Entonces, por eso yo me dediqué a hacer este paper, porque los políticos que tienen financiación privada pueden que representen los intereses de sus amigos sobre los del pueblo. Entonces está esta cita de un jefe político en Estados Unidos, esto lleva sucediendo hace 30 años, y dice, todo lo que hay para hacer amigos es que tú haces cosas por gente y la gente hace cosas por ti. Uno no puede obligar a la gente a ser amigo de uno, pero una forma de hacer amigos es dar una donación y que tú esperes después te den un contrato. Entonces no solo eso sucedió en contexto de Colombia, de Perú, pero ya sucedió esta idea de que nosotros hacemos amigos a través de la plata y así compramos influencia. ¿Qué es lo que va a responder en este paper? ¿Cuáles son las consecuencias de elegir un político que tiene financiación privada? En términos de qué es el policy que hacen, o sea, cuáles son las políticas económicas que implementan, si ese político en efecto termina siendo más corrupto, y si hay límites de campaña, deberíamos limitar la cantidad de dinero que se mete en la política. Entonces, vuelvo y repito, parece que hay un problema y hay evidencia anecdótica. Lo que voy a hacer es lo más sistemáticamente posible compilar la mayor cantidad de evidencia que tengo y tratar de hacer una identificación causal. Ya les explico lo que es esto, para tratar de responder esta pregunta. Para nosotros como sociedad, ¿qué tan malo es que terminemos escogiendo uno de estos tipos que está muy asociado a la financiación privada? Nuevamente, si tienen preguntas, con mucho gusto me interrumpen y yo las respondo. Entonces, esto se ha analizado nuevamente en Estados Unidos y se ha encontrado un efecto de las conexiones políticas en cómo le va a la empresa a nivel nacional. Entonces, algunos otros papers lo que hacen es dicen, no, esta empresa, JP Morgan, es amiga de Hillary Clinton, Hillary ganó y entonces el stock value de JP Morgan subió. El problema con estos tipos de estudios a nivel nacional es que es difícil saber que el vínculo del precio de JP Morgan fue por la conexión política, porque la unidad de análisis es a nivel nacional. Realmente ese precio de JP Morgan en el mercado, el stock value, puede ser por diferentes razones. Entonces, están esos estudios, pero creo que podemos mejorar sobre lo que hay. Y además de eso, es muy difícil tener la conexión clara de que se benefició la persona porque le dieron dinero. Nuevamente el ejemplo del precio en el stock value de JP Morgan. A veces la donación de JP Morgan es a través de un tercero y después el beneficio se lleva a JP Morgan, entonces no es claro cuál es el vínculo a nivel nacional. Entonces, hace unos años vine a Colombia, bajo unas nuevas leyes de transparencia, fui y pedí cuáles son las donaciones a los políticos a nivel local y más importante también pedí a quienes se les están asignando los contratos. Entonces aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer los datos más transparentes y creo que esta es la primera vez que se usan. Tomó un montón de tiempo para poder limpiarlos. Entonces, el problema de estimar este tipo de regresión es que si yo tengo un político que es de financiación privada y después quiero ver los efectos en quién gana el contrato, los determinantes de quién gana el contrato, puede ser por el político que tiene financiación privada, o puede ser que un municipio tiene muchas regalías, o puede ser que el salario dentro de ese municipio es muy bajo y el alcalde dice, no, yo me cuadro por otro lado.
Entonces también puede haber una cantidad de explicaciones de mi outcome que yo quiero mirar es a quién le entregamos el contrato. Entonces es muy difícil, sabemos que en las ciencias sociales todo está interrelacionado. Lo que yo voy a tratar de generar con mi estrategia estadística es tratar de mantener las cosas observables constantes, es decir, el tamaño del municipio, los salarios, el nivel de regalías, y lo único que va a cambiar en grupos de municipios muy parecidos es el tipo de persona que terminamos eligiendo. Ya les voy a explicar cómo voy a hacer esto. Y esto nos permite hacer el análisis porque en nuestro país tenemos más de 1000 municipios y tenemos una muestra suficientemente grande para hacer esto. Entonces, lo que voy a hacer es voy a coger las elecciones de alcalde del 2011 en Colombia para 989 municipios y hay variación en quién recibe dinero y quién no recibe dinero. También sé quién fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría, sé cómo designaron los contratos, porque hay contratos en diferentes formas, uno puede asignar por mínima cuantía, entonces no abre el contrato para que haya diferentes oferentes, pero digamos, si uno quisiera beneficiar a un amigo, uno lo que creería es, ok, te doy los contratos, pero te los doy de mínima cuantía para que no tengamos que abrir oferentes. Entonces sé además los alcaldes cómo es que están haciendo el tipo de contratación y sé si el contrato está terminando o no. Entonces voy a mirar los efectos de escoger un alcalde de financiación privada en este tipo de outcomes para el periodo 2012-2015. Si alguien tiene una duda, interrúmpame por favor. Entonces, lo que voy a hacer es algo que se llama un diseño cuasi experimental, que quiere decir que voy a coger elecciones que son muy cercanas entre alcaldes que ganaron por un margen pequeño y tuvieron financiación privada, o alcaldes que tuvieron financiación privada y ganaron por un margen muy pequeño, perdieron por un margen muy pequeño. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un alcalde gana por el 2% o por el 3%, en el margen no se sabe quién va a ganar. Entonces, cuando un municipio, un alcalde ganó por el 3% o perdió por 3%, en valor esperado, en estas cosas que observamos, van a estar muy parecidos los municipios, salvo que por chance terminó ganando el tipo que tenía la financiación privada. Es parecido como esto viene de las ciencias naturales, donde hay un grupo de control, un grupo de tratamiento, tenemos una moneda, la tiramos, y si tenemos una muestra suficientemente grande, va a estar parecido la gente que tiene el tratamiento y la gente que tiene el control. Sino que esto se ha adaptado un poco hacia las ciencias sociales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Los municipios van a ser parecidos en tratamiento y control, salvo que por chance terminamos con un alcalde que tenía dineros privados. Y el resto de cosas van a ser parecidas. Y les voy a mostrar en qué van a ser parecidas, salvo lo que yo llamo el tratamiento, que es el tipo de alcalde que terminamos escogiendo. Entonces, esto que se llama regresión discontinua nos va a permitir mantener las características del municipio constantes, salvo quien gana. Entonces, aquí yo no estoy asignando las características individuales del político o por qué recibió, sino quién ganó. Y esa es mi pregunta de investigación. ¿Qué pasa cuando gana un tipo que tiene financiación privada? Cuando gana en un margen pequeño, donde no hubo control sobre quién iba a ganar, porque nuevamente cuando ganas por 2%, 3%, realmente no se sabe qué va a pasar. Entonces se parece como si estuviéramos tirando una moneda. Entonces, esto solo es para elecciones que son cercanas y esto lo va a definir como uno, si el privately funded, que es el político que tiene financiación privada, ganó, cero de lo contrario, ¿cierto? Es el tratamiento simple. Y esto solo va a ser carreras cuando la persona que quedó de segundas no tenía financiación privada. Entonces, ¿cuál es el contrafactual? En un grupo de municipios está el político que tenía financiación privada. En otro grupo de políticos tenemos un político que no tenía financiación privada. ¿Cierto? Estamos comparando dos municipios, un grupo de municipios muy parecidos, salvo que el tipo de financiación que tenía el político era distinta. Entonces, nuevamente, comparo los que tenían financiación privada contra los que no tenían financiación privada y miro cómo van a ser las acciones durante el tiempo. Entonces, la idea de esto es, a medida que
la elección se vuelve más cercana, podemos tratar de identificar un efecto causal de elegir el político de financiación privada, porque van a ser muy parecidos los municipios. Mientras si ustedes piensan en un municipio donde un político ganó con el 80% versus un municipio donde un político perdió con el 20% de financiación privada, probablemente son muy distintos. Donde ganó por 90% de pronto también había muchas regalías, o de pronto era en la costa, había una dinastía política. Entonces es muy difícil comparar cuando el margen de ganancia es muy alto, pero cuando el margen de ganancia es muy pequeño, nos permite hacer una comparación válida donde las características de los municipios son constantes, salvo la persona que ganó. Y esto lo voy a aproximar tanto lineal como no linealmente para asegurarme que exista una discontinuidad en el outcome. Ya les voy a poner un ejemplo. Ok, entonces estos son los datos que recolecté. Estos son los formularios que desde el 2011, gracias a Transparencia por Colombia, comenzaron a llenar los políticos a nivel local. Dice los total ingresos de la campaña, si tienen créditos personales, para mi interés, si tienen contribuciones, donaciones o créditos de privados o de particulares. Y si además de eso tienen ingresos de bancos, porque uno puede como político pedir un préstamo y después el Estado le da reposición por votos. Entonces, lo que voy a hacer es voy a coger la gente que reportó tener donaciones comparado a la gente que no tuvo donaciones. Entonces es esta codificación que está acá. Además de eso, la otra parte de los datos que organicé y recolecté me permite saber con mucha cercanía quién exactamente fue el contratista. Y digamos, algo que es único para Colombia es que tenemos el NIT, el número de cédula, y nos lo piden para todas partes. Y esto, bueno, puede ser un poco engorroso, pero para mi proyecto me permite vincular la persona con exactitud que entregó la donación, porque también reporta su cédula, su NIT, con la persona que recibió el contrato. Entonces, hay un poquito de error de medición, les voy a contar qué es, pero es bastante exactitud que me permite hacer este tipo de información. Entonces, así es como funciona. Si usted es un donante de persona natural y después recibe un contrato de persona natural, es seguro que ese contrato iba para usted y usted dio la donación. Lo interesante en nuestro caso de Colombia es que la persona que es persona natural, cuando crea una empresa a nivel individual, la persona jurídica es el mismo número, salvo 2 números al final. Yo puedo organizar esto para poder vincular la persona que está dando el dinero y la persona que está recibiendo el contrato. Lo mismo pasa a nivel de empresa. El único tipo de vínculo que yo no puedo dar con claridad es cuando en una empresa hay varios dueños. Supongamos que todos aquí somos dueños de Bancolombia. Yo doy una donación, pero después mi empresa tuvo un contrato. Y eso yo no lo puedo observar porque la persona que dio la donación no es la misma que recibió el contrato. Claro, esto puede ser un problema porque yo no estoy midiendo el fenómeno un poquito, quizás es mucho más grave de lo que es. Pero esto para términos de la estadística no es tan grave porque sé que el error de medición va para abajo. Si algo puede estar pasando es que la gente reporta menos o los vínculos son menos. De hecho, yo creería que el coeficiente que va a encontrar acá incluso va a ser mucho más alto si yo pudiera hacer todos los vínculos, porque nadie va a sobre reportar vínculos que no hay. Entonces sabemos para dónde va el error de medición. Entonces, mis outcomes que voy a mirar es si la persona recibió un contrato durante el periodo del alcalde, si hubo una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría. Esto lo dejé como solo la gente que está sancionada porque puede iniciar una investigación en la Procuraduría y esto a veces se da por motivos políticos. Porque usted no me cae bien, entonces yo lo voy a acusar con la Procuraduría. Pero también, cuando ya se hizo una sanción, digamos, uno espera que eso suceda menos. Y voy a ver, en términos de policy, qué es lo que va a estar haciendo el político que tenía financiación privada comparado al que no tiene. De pronto, los que tienen financiación privada, además de eso, son mejores en mantener el déficit o en gastar en educación. Entonces no es claro porque puede ser un trade-off. Ok, esta persona recibió financiación privada, está entregando contratos a los amigos, pero puede que sea mejor en ciertas cosas.
Entonces voy a tratar de evaluar una set de cosas, que es lo que está pasando. Entonces, esto es como se ve para el país. Esto es mi sample inicial, que es donde hay gente que el privado quedó de primeras o de segundas. O sea, son solo las elecciones donde el político que tenía financiación privada quedó de primeras o de segundas, que quiere decir que cuando quedó de segundas, el de no financiación privada ganó. Nuevamente, estoy comparando municipios donde ganó el que tiene financiación privada y el que no tiene financiación privada. Eso es para todas las elecciones. Y ahora, unas elecciones en un margen cercano de 6.5%, el número de observaciones cae, pero igual se mantiene representativo el país. ¿Por qué estoy haciendo este mapa? Para mostrarles que esto no es un fenómeno que, digamos, solo de la costa o solo de Santander, sino esto no presenta ningún tipo de autocorrelación espacial, y entonces yo puedo decir, bueno, lo que yo estoy analizando no es una cosa regional, sino es una cosa que puede estar sucediendo a través del país. Entonces, esto lo voy a hacer para mirar si hay algún tipo de manipulación, porque si digamos la gente que tiene financiación privada y ganó con un margen pequeño, siempre está ganando misteriosamente, realmente no es como si yo tirara una moneda. El privado cogió la moneda y dijo, no, yo aquí gano. Entonces ya mi experimento no funcionaría si hubiera algún tipo de manipulación electoral por parte del que tiene financiación privada. Entonces, esta gráfica lo que muestra es que aquí a la derecha es las observaciones donde gana la persona que tiene financiación privada. Aquí a la izquierda es el grupo de control donde la persona no tenía financiación privada. ¿Qué es lo que vemos? En los municipios pasa que gana un poquito más el de la financiación privada, en el margen pequeño, pero no puedo rechazar la hipótesis nula de que sistemáticamente gana mucho más. Pasa, este tipo de método no se puede utilizar en todos los casos. Por ejemplo, lo usan para créditos en el banco, digamos, un banco de desarrollo quiere hacer una evaluación de microcrédito, también hace una regresión discontinua, pero lo que pasa es que el banco le interesa entregar los créditos y pasa más que en el margen pequeño siempre le da más a la gente que a la gente que no le da. Entonces esta gráfica se vería para arriba y ahí ya no es experimental porque es el banco a propósito dándole los microcréditos a la gente porque le conviene. Acá en este caso no pasa que el político puede controlar quién ganó. En el margen pequeño ganan un poquito más los privados, pero comparado a los no privados, no puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo que les estoy mostrando es que en efecto la distribución de los votos para privados y no privados sí se distribuye normal y no hay un quiebre misterioso. Entonces, estos son mis estadísticos descriptivos. Mi variable dependiente es si se le dio un contrato a un donante, si el alcalde ha sido sancionado. 34% de esos 407 municipios se le da contratos a los donantes, o sea que no es una cosa extraña, sino que puede pasar, y lo que yo quiero mirar es si pasa más cuando gana el tipo que tenía financiación privada. Para mirar cómo se están entregando los contratos, a ver cómo es que se está haciendo esto, recolecté los datos y los contratos fueron dados de forma directa, o sea no se dio una apertura competitiva. Si los contratos fueron pequeños para poder darlos de forma automática, y si los alcaldes terminaron entregando un contrato que no terminó. El 22% de los municipios pasa que quieren hacer un colegio, un hospital, asignan el contrato, el contratista no termina con los términos, les toca cerrar el contrato, buscar a otra persona que consiga el colegio. A mí me interesa porque no solo quiero saber si le entregaron los dineros al contratista o al donante, porque puede que el donante lo haga mejor, puede que el donante, dio plata y es eficiente, y también puede que el donante en últimas entregó el colegio, entregó el hospital en términos prácticos, usted está favoreciendo a su amigo, pero su amigo es un duro para hacer escuelas y hacer hospitales, entonces en últimas realmente no nos importa este problema. Entonces a mí me interesa saber ese tipo de contratos, cómo se están entregando. Estas también son las variables fiscales. Tengo los ingresos del municipio, los impuestos de tierra o de industria, puede que el de financiación privada le bajar los impuestos a la industria o a sus amigos, los gastos en funcionamiento, la inversión del municipio y el déficit. A mí me interesa saber si de pronto estos señores que tienen financiación privada
lo hacen mejor en algunas de estas cosas. Quizás está invirtiendo más y gastando menos en funcionamiento. Estas son las características del municipio que a mí me interesa que sean comparables o que no sean diferentes entre el grupo que tiene la financiación privada y la que no tiene. Tenemos los ingresos del municipio, la categoría municipal. Ustedes saben que los municipios se dividen en 6 categorías y dependiendo de la categoría les dan cierto tipo de cosas a los municipios. Y acá lo que quiero ver es que el tipo de, digamos, injerencia del gobierno central va a ser parecida. El salario del alcalde, el salario nos interesa que esté parecido en ambos casos, porque cuando el salario es bajo, sí, dígame. ¿Puedo hablar más duro? Hay una diferenciación en las categorías de los municipios. Por categoría, no sé. Sí, hay 6 categorías y la categoría promedio es 5.8, o sea, la mayoría son municipios pequeños, pero lo que yo estoy haciendo acá, gracias por su pregunta, es mirando que cuando ganan de financiación privada, no rechazo la hipótesis nula de que justo donde el que ganó de financiación privada, justo ahí es un municipio más grande y por eso puede entregar más contratos. Acá lo que les estoy mostrando es que las categorías municipales son iguales cuando gana el privado a cuando gana el no privado, porque la asignación fue como si estuviéramos tirando una moneda y ganó el que tenía privado. Entonces también, digamos, el tamaño del consejo, los consejos municipales acá en Colombia varían según la población del municipio. Otra hipótesis que ustedes me pueden decir es, bueno, no, están entregando contratos es que porque aquí hay un consejo muy grande y tenemos que repartirnos la torta entre todos. Pero no es el caso. En promedio hay 10 concejales y no hay una diferencia entre el grupo donde ganó el privado y donde ganó el no privado. O sea, la cantidad de concejales en ambos tipos de municipio son los mismos. Lo mismo la población total y algo que otro compañero de él sí estaba haciendo eran los ingresos de regalías. Porque otra cosa que puede pasar es que cuando usted no le está pidiendo impuestos a la gente en su municipio y tiene ingresos de regalía, es más probable que usted se gaste la plata entre sus amigos. Entonces, a mí me interesa que sus ingresos de regalías sean parecidos tanto cuando ganó a cuando no ganó. Porque la única diferencia que a mí me interesa es estimar el efecto de cuando ganó esa persona. Y también tengo el total de donaciones, cuántos ingresos tenían y cuántos contratos entregaron. No solo eso, sino me interesan otras variables geográficas, la altitud del municipio, qué tan grande es. Ustedes saben que al sur del país el tamaño de los municipios son gigantescos, si la gente sabe leer o no. Para evaluar que todas estas cosas, aquí ese es el estimador, no hay diferencia. O sea, la única diferencia que yo estoy encontrando es que la persona que ganó tenía financiación privada. El resto de las características de los municipios son constantes. Y esto es un poquito mejor que ponerse a meter controles, porque podríamos ir y venir. Usted me dice, no, pero tiene que controlar además por los salarios del alcalde. Me dice, no, tiene que controlar por el consejo. Y puede seguir metiendo controles, pero esos controles podrían tener un efecto a través del tratamiento. Entonces, por ejemplo, ganó el de financiación privada y entonces decidió subir el salario al mismo. Y entonces el efecto va por otro lado. Mientras en este caso, la única diferencia que necesitamos, si todo funciona bien, es que ganó un tipo porque lo tiramos una moneda y terminó ganando el tipo que tenía la financiación privada. Entonces, esos son los resultados. Primero, la política fiscal. Cuando gana la persona que tiene financiación privada, no hay una diferencia ni en tanto los ingresos totales del municipio, ni los impuestos de industria, ni el gasto en funcionamiento, ni el gasto en inversión, ni el déficit. O sea, no es verdad, como diría Donald Trump, quizás el político que tiene financiación privada es mejor en mantener el déficit vacío.
no es el caso, no actúan diferente en términos fiscales. Pero en la probabilidad de asignar un contrato, esa probabilidad se aumenta. Si la persona que usted le dio financiación a esa persona y esa persona terminó ganando, la probabilidad de usted recibir un contrato se aumenta en alrededor del 30%. Entonces, así es como se ve. Si el mundo fuera totalmente no relacionado a la política, usted es contratista en un municipio, su probabilidad de obtener un contrato debería ser una línea recta. Independientemente de quién ganó, usted es competitivo, usted se presenta y le entregó el contrato. Lo que pasa es que si usted le entregó una donación a un político y ese termina ganando, en el margen pequeño de ganancia, o sea, aquí a la derecha es donde gana la financiación privada, aquí a la izquierda es donde gana el que no tiene financiación privada, hay un salto en la probabilidad. Y por eso se llama regresión discontinua, porque esta probabilidad no es continua en el margen. La probabilidad de recibir un contrato depende de quién gana. Y depende si usted le dio plata al tipo que terminó ganando. ¿Cierto? Y eso no solo es significativo en términos estadísticos, porque pues están las estrellas, pero también es un efecto que es más o menos 92% de la media. O sea, esa probabilidad aumenta un montón, aumenta como el 10%, 30%. Entonces me dirán, no, pues obvio, pues yo le doy plata a mi amigo y mi amigo me devuelve en contratos. Pues ¿cuál es el problema acá, no? Esto se los muestro que el resultado no solo es dependiente de qué tan cercana es la elección, acá es más o menos el 6% que lo estoy estimando, y el resultado sigue siendo estadísticamente significativo hasta cuando una persona gana por el 40%. Aunque realmente el único estimador que es más o menos causal es el que está más pegado a la izquierda, nuevamente porque cuando la victoria es muy pequeña se parece a un experimento. Resulta que esas personas que ganaron, entregaron contratos a sus amigos, están más sancionadas por la Procuraduría. Y la probabilidad de recibir una sanción aumenta en el 10%. Y esto es independientemente de cómo le estoy poniendo el polinomio, y es bastante robusto. Y así se ve. Si ustedes deciden votar por una persona que tiene financiación privada, no solo va a entregar los contratos a sus amigos, sino puede que lo investiguen por haber entregado un contrato en el futuro. No solo que lo investiguen, sino que lo encuentren culpable. Y ustedes miran, bueno, pero ¿qué quiere decir que lo sancionen? Debido a que son poquitas observaciones, uno puede hacer un poquito de estudio cualitativo, y entonces voy a coger un municipio que está acá pegado al margen y voy a ver qué es lo que quiere decir que lo sancionen. Entonces esto pasó hace un rato, este es el alcalde de Tunja, él tenía financiación privada, ganó la elección en un margen pequeño, y después se entregó un contrato para unos almuerzos en una escuela, para unos niños en una escuela donde tenían que dar 300 almuerzos, dieron 200 almuerzos, el contrato no terminó. Yo no sé hasta dónde uno puede llegar para no darle almuerzos a unos niños en un colegio, pero pasó para quedarse con un pedazo del contrato y fue destituido. Entonces eso es un poco como para ponerle un poquito de cara a qué es lo que está pasando. Me interesaría saber también por qué entregar los contratos o bajo qué modalidad. Lo único que encuentro en términos de cómo están entregando los contratos es que los contratos no terminan. No es que manipulen un poco la modalidad, porque pueden meter muchos contratos bajitos o no los abren. Parece que incluso si abren la contratación, igual van a seleccionar al amigo. Entonces realmente estas reglas parece que no hacen una diferencia, porque los políticos que terminan contratando a los amigos lo hacen directo o por competencia, pero lo hacen. Entonces no hay diferencia. Pero lo que sí hay diferencia para términos de desarrollo es que los contratos no terminan. Como el caso del alcalde de Tunja, que tenía que entregar 300 almuerzos a los niños en los colegios, entregó 200. Y esto se ve así. Nuevamente la probabilidad de que un contrato no termine aumenta si ustedes terminan escogiendo al político que tiene financiación privada. ¿Alguien tiene preguntas hasta el momento? Ok. La siguiente pregunta es, ok, sí, dígame. Yo lo puedo observar así, pero en el lado izquierdo podría verse que sería como otro tema.
Es decir, que entra no se hace mandatario, no se hace parte del consejo para entregar puestos. ok, sí, Yo también tengo una sé de casos, aquí en Valle, en los que el gobernador o gobernadora frena contratos actuales. Entonces no sé si eso también haya que mirarse o si se pueda mirar como sí, idealmente, digamos, una forma de beneficiar a sus amigos, eso que le da un contrato, pero podría pasar lo que usted dice, que es que usted distribuye puestos o lo interrumpe, sí, eso también se podría mirar. hasta que renegocie con el contratista actual. Sí, eso también podría pasar, que usted ataca al otro. Digamos, los datos de puestos es más difícil de conseguir, pero la ejecución del anterior contrato también se podría mirar sí, es que usted dice que aquel que ha sido financiado con dineros privados normalmente asigna más contratos a la gente que lo financió. Usted habla de sus amigos, pero es el financiador, no necesariamente amigo. Pero bueno, dice que eso es como lo usual. ¿Hay algún porcentaje que permite decir en qué tanto? Sí, la probabilidad aumenta aquí en el 30% de que eso ocurra. O sea, de que usted reciba un contrato. Sí, pero entonces esos contratos normalmente no terminan. Ok, esa es otra probabilidad. ¿Esa probabilidad de cuánto? Esa probabilidad es del 22%. O sea, pasa más. Sí, dígame. No hay problema, hágale. ¿Qué parámetros le están dando para que el nombre de financiamiento privado o financiamiento no privado a una organización política? Y en ese caso, entonces, los privados están siendo totalmente privados y los no privados están siendo totalmente no privados. Sí, o sea, como se construyó la variable, si usted tuvo alguna financiación privada y el grupo de controles, usted no la tuvo, para poder generar un grupo de control, que la diferencia es que usted simplemente no la tuvo. Y la razón por qué esto pasa es porque usted puede sacar plata de su bolsillo, o usted puede arriesgarse y pedirle unos adelantos al Estado y usted le pagan acá en Colombia por votos por reposición. Entonces usted dice, bueno, yo quizás no me unto, pero entonces me voy por otro lado por la financiación. Entonces eso es lo que me permite tener un grupo de control donde hay suficiente gente que no tiene, si no, no podría hacer la estadística. Y eso a veces pasa mucho en este tipo de regresiones discontinuas, es que usted no tiene suficiente gente sin el fenómeno. Y ese es el punto que creo que es un poquito más limpio este tipo de regresiones que vienen en las ciencias naturales, es que usted está buscando un grupo muy parecido, salvo el tratamiento, que aquí es que ganó alguien, pero lo han hecho salvo el que recibió la beca, y miran el efecto de la beca, salvo la persona que recibió el microcrédito, que recibe el efecto del microcrédito. Esto viene como de cosas más de economía, pero lo podemos aplicar acá. El municipio es parecido, salvo que el tipo tenía plata y el grupo de controles que no tenía. Y afortunadamente para mí, para poder hacer los análisis, tengo suficientes que no tienen. Si no, si todos tienen, ahí no se, pues usted podría no tendría una variable y no podría hacer el análisis. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Parece que hay un problema. Ganó el equipo que tiene privados, le entregaron un contrato, el contrato no termina y además sancionan a la persona. Deberíamos limitar la cantidad de dinero que hay en la política. Entonces resulta que no es que en Colombia no existan reglas, pero sí hay un límite a cuánto usted le puede invertir a una campaña. Y eso cambia según el tamaño de la población. Entonces, si usted tiene 25.000 votantes registrados, hasta 25.000 puede invertir 58 millones de pesos en campaña. Si usted tiene entre 25.000 y 50.000, puede invertir 110 millones de pesos en campaña. 50.000 a 100.000 y así consecutivamente. ¿Cuál es la idea de esto? Cuando hicieron la ley decían, bueno, no, pues hay que permitirnos la política, pero pues depende del tamaño de su población. O sea, si es un municipio muy pequeño, no le vamos a permitir a los candidatos que tengan mucho dinero, si no es proporcional a la población. Lo chévere para mí de esta regla institucional que se había generado es que puedo hacer otra regresión discontinua, porque esto aquí salta
a los 25.000 salta de 58 millones de pesos a 110 millones de pesos. Ya les muestro cómo funciona. Entonces, estos son los límites de campaña, este es el número de votantes registrados. Entonces, lo que yo voy a hacer, parecido a la primera estrategia de identificación, es comparar los municipios que tienen 25.010 personas contra los que tuvieron 24.090. Entonces, en valor esperado van a ser muy parecidos, salvo que aquí en este municipio se permiten 110 millones de pesos en vez de 58. Y esto se ve así. Idealmente, si el mundo fuera como yo quisiera, hubieran suficientes observaciones en todos los municipios, pero municipios o ya ciudades de más de 200.000 personas son muy poquitas, entonces realmente solo puedo hacer el análisis para este grupo de municipios donde hay 25.000 votantes registrados. Que bueno, es un problema porque usted está analizando un grupo de municipios pequeños, pero permite hacer una regresión mucho mejor que si yo meto todo el país. Entonces estoy comparando Bogotá con Palmira, y son diferentes en población, son diferentes en cultura, son diferentes en muchas cosas. Entonces uno no sabe si entregar un contrato es porque es una cosa idónea o una cosa en la población o que Bogotá es más rica, salvo acá cuando estoy comparando 25.100 con 24.900, los municipios van a ser muy parecidos. Y nuevamente esto viene de las ciencias naturales, donde hay un grupo de tratamiento que es, ok, acá se permite más plata, aquí a la derecha esta línea y a la izquierda no se permite. Y acá les estoy mostrando la distribución para mostrar que no hay ningún tipo de manipulación. O sea, es difícil que suceda en este contexto porque tendrían que justo mover gente a otro municipio para tener más plata en campaña, pero no pasa. Es simplemente un fenómeno de que el mundo se distribuye normal y a este lado son muy parecidas las distribuciones. Entonces me permite hacer el análisis. Entonces, ¿qué es lo que encuentro? Para mi sorpresa, cuando usted tiene menos, permite más plata en la política, el total de ingresos de la campaña son parecidos, más o menos, sí, esos son 100.000, no, deben ser 10 millones de pesos. Ah, no, total, sí, total son 100, más o menos 100 millones de pesos, pero lo que sí pasa es que dentro del total de ingresos de la campaña, cuando usted permite más dinero en la política, la participación de los ingresos privados aumenta. Entonces, cuando tiene, nuevamente, pasamos del mundo de 24.900, donde se permite 58 millones, al mundo de 25.100, cuando se permiten 110 millones, aumenta la participación de privados dentro de su campaña. Entonces parece que estos límites que le ponemos a la gente que no mete tanto dinero privado, sí limita la cantidad de dinero que puede entrar a la política. O sea, entra más cuando, qué pena, la proporción de ingresos de los privados que entra a la política. Entonces, bueno, ¿qué nos podemos llevar de esta charla? Primero, por quienes ustedes voten, si hace una diferencia, y si esa persona ha recibido ingresos privados, hace una diferencia en a quién le va a dar el dinero, porque idealmente en una sociedad de mercado le vamos a dar el dinero a la empresa más eficiente y la empresa más eficiente va a entregar el contrato, y así es como quizás funcionaría. Pero tal vez no funciona así porque usted le termina entregando el contrato a su amigo, esa persona hace diferencia en variables y escalas, esa persona promedio quizás tiene mayor probabilidad de estar sancionado y que esos contratos no terminen. Entonces, podemos ver que hay consecuencias negativas de escoger un político que tiene amigos o donaciones privadas, y además de eso podemos saber que los límites de campaña pueden jugar un rol. Aunque digamos, esto es preliminar porque no sé si ustedes se dieron cuenta, el grupo de municipios que están pegados al corte de 25.000 son diferentes al grupo de municipios donde el privado ganó por poco y no ganó. Entonces en este momento estoy vinculando ambos.
ambos análisis porque la regresión discontinua primera que tenía es diferente a la segunda, que es condicionar el número de votantes registrados. Y lo siguiente que estoy haciendo, con un poco de ayuda, es que quiero cuantificar el retorno, porque si usted es político, usted es donante, le dio la donación al alcalde, el alcalde le dio un contrato, ¿cuál es el multiplicador? O sea, si le da usted 1 millón de pesos, ¿cuánto le devuelven en contrato? De pronto 30, de pronto 300. Entonces la hipótesis que yo tengo es que esto depende mucho del tipo de empresa que está contratando. Porque si usted tiene una papelería y entregó una donación, pues hay un límite en la cantidad de papel que va a necesitar la alcaldía. Mientras si usted dio una donación y usted es tipo de infraestructura, ese multiplicador a que su tipo gane puede ser altísimo. Pero aquí es donde va a seguir la investigación. Por el momento eso es todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.